Rafael, con todo y libreta, que extrañaba esa libreta ya. Pues esta libreta, fíjate que me ha acompañado, bueno, esta y unas iguales a esta, en los últimos años haciendo anotaciones y cosas que si no las apunta uno después se le olvida. Muy bien. Muy contento de estar aquí, un saludo para todo el público, para Claudio también. Para Claudio, que él está en su casa, pero ya listo para brincar a la mesa también. ¿Cómo estás, querido Claudio? Muy bien, muy contento de estar aquí en la mesa de 11 y bueno, pues sí, la libreta de Rafael, que es la libreta, diría yo, de las ideas y de los garabatos, porque hay que decir que a Rafael también le gusta la dibujada. Y muy bien, lo hace muy bien además. Hoy no está nuestro querido Javier, le mandamos un abrazo, que ya la próxima estará con nosotros. Pero arrancamos, si les parece, con la revisión de los temas. Más adelante vamos a platicar de pandemias de la variante Mu. Vamos a tener a, ya sabe, Mauricio Merino, Marta Lamas, Mauricio Michulam. Pero arrancamos, si te parece, Rafael, con uno de los temas de la semana. Movimientos en el equipo del presidente, hace poquito el relevo en la Secretaría de Gobernación. Esta semana yo diría un cambio muy accidentado en la comunicación en la Consejería Jurídica, tan accidentado que termina afeándole, mosqueándole, enrareciendo el tercer informe, donde termina siendo más nota el relevo que lo dicho ahí, porque tampoco es que hubiera elementos nuevos. ¿Cómo estás viendo este reacomodo del presidente? Pues yo creo que lo que ocurre en un equipo como cualquier equipo de gobierno es un poco lo que sucede con un reloj. Si tú sacas una pieza de ese reloj, todas las demás piezas se desajustan. Y entonces tienes que ajustar y sustituir. Entonces, un gabinete es como esta cosa del famoso efecto de la mariposa, ¿no? Que pisas una mariposa en el Amazonas y se desprende un trozo de hielo en Groenlandia. ¿Y hacia dónde va el reacomodo? ¿Qué estás viendo en los movimientos, en los perfiles de los que van llegando? Yo creo que el reacomodo no tiene mayor finalidad que fortalecer la de por sí enorme fuerza del presidente para controlar a un equipo. O sea, el presidente no tolera la disidencia ni dentro ni fuera. Y afuera le cuesta un poco más de trabajo controlarla, aunque termina haciéndolo. Y después, si los aliados electorales en contra de su partido invitan a los fascistas de España, pues le están haciendo el trabajo al presidente, claro, ¿no? Claro. Pero bueno, pero en el interior, dentro del equipo, el presidente tiene que ir preparando gente para relevos fuera del gabinete o del gabinete ampliado. Y entonces empieza a consolidar su estrategia. Yo creo todo esto mirando para el año 2024. Que una vez más, Claudio, se confirma, por ejemplo, la incorporación de la Consejería Jurídica, de quien fue su consejera jurídica como jefe de gobierno, lo cual es natural porque es una posición de confianza y necesitas a alguien ahí que tenga la certeza de que te va a ayudar con las mejores decisiones. Y se ha hablado mucho de la llegada de alguien a quien el presidente se ha referido como su hermano en la Secretaría de Gobernación y una reconfiguración de una posición que en esta lógica del presidente que no da cargos sino encargos, pues parece que reasigna roles, tareas. ¿Cómo estás viendo esto? Pues mira, pensé que ahora Rafael nos iba a salir con la frase aquella de que hasta un reloj descompuesto da la hora correcta 2 veces al día, ¿no? Pero bueno, pensando que esa no era el uso de esa analogía, yo creo, Mario, que hay tres narrativas sobre lo que nos cuenta este tipo de movimientos sobre el gabinete presidencial. Más allá de los cambios, los ajustes, las personas concretas que están saliendo, que están entrando y que, como bien dices, jalaron la marca de la opinión pública de la información respecto a estos movimientos, diría yo que hay 3 continuidades también en estos movimientos de gabinete presidenciales. La primera es que el presidente en este y en cualquier otro movimiento que pueda hacer en el gabinete está por encima de todos, y esto es relevante. La obediencia y la alineación como valores máximos, la lealtad, ¿no? De la pertenencia, la lealtad, ¿no? Por eso quizá el presidente pues le gusta tanto el ejército, porque pues es un cuerpo leal, ¿no? Y en ese sentido pues le gusta. Esto no es nuevo, también hay que decirlo, no es de que lo inventara López Obrador. Así sucedía antes también en los sistemas hiperpresidencialistas que aquí vemos renacer en en este momento de la historia. Entonces, ¿quiénes salen? Salen los que disienten, salen los que desobedecen.
Segunda narrativa, la muerte del expertise, de la pericia o de la experticia, como también se le llama. No importa si un funcionario, un secretario es experto en su materia, Mario. Lo que importa es lo que quiera el presidente. Y ojo, las salidas que se han tenido en los 3 años de gobierno, me parece que marcan este perfil. Son los cuadros más periféricos digamos, a López Obrador y a su movimiento, y también son los más expertos y que quizá han tenido mayor confrontación en sus puntos de vista con la visión presidencial. Y el tercer elemento, pues esto finalmente detona un gabinete que es cortesano, en el sentido de una corte, cuya lógica entonces es agradar al presidente, quedar bien con él, cobijarse bajo su manto protector, y nadie va a retar lo que diga el jefe. ¿Cuál es el cambio de juego? Pues que ya el propio presidente soltó las amarras para la sucesión, y me parece que pues Sheinbaum, Ebrard, Monreal, etcétera, los distintos suspirantes para esta posición, me parece que van a elevar e intensificar sus ataques entre ellos por debajo de la mesa, y esto pues vamos a ver qué lógica le detona al propio gabinete. Y en ese punto es interesante porque el presidente está construyendo la sucesión. Él dice que que él no se mete en los asuntos de los partidos, pero la jefa de gobierno la tiene un día sí y otro también. Lo mismo en Chiapas que en la Ciudad de México. La lleva de viaje. La lleva su candidata favorita. La placea. ¿No? ¿Perdón, Claudio? Su candidata favorita, diría yo. Es claramente la candidata favorita, la que le está dando de peso. Aquí hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención. En los últimos años, en los últimos 50 años, yo he estado todos los días 1 de septiembre en la Cámara de Diputados, durante 50 años. Wow. Y lo que yo vi este 1 de septiembre en la Cámara de Diputados, después de que el presidente se anticipó al cumplimiento constitucional del informe y dio su mensaje antes, cuando tradicionalmente, desde que le prohibieron la entrada a los presidentes a la Cámara de Diputados, se daba un día después y se hacía la gran fiesta en el Palacio Nacional, desde tiempos de Calderón y de Fox. Bueno, pues yo no veía el despertar de los búfalos. A ver, ¿cómo es eso? O sea, los búfalos son estos ciudadanos y ciudadanas que se tiran en una manada, así, una estampida detrás de la figura política del momento. Y entonces la Cámara de Diputados se convirtió, parecía que había llegado Luis Miguel a la explanada del Auditorio Nacional. Adán, Adán, no se sentían bíblicos. Todos querían ver a Adán, hablar con Adán. Reporteros muy experimentados, colegas míos de hace muchos años, me decían, mira, ahí viene Adán, vamos a ver si nos dice algo, ¿no? Yo digo, pues a mí no me interesa lo que diga ¿Y qué explicación Adán. ves? Que el renacer de la figura de gobernación, la expectativa de que pudiera ser una carta en la sucesión, ¿qué explica eso? Yo creo que son ambas cosas. Por un lado, el saber que ese hombre sí tiene derecho de picaporte, no en la oficina del presidente. En la oficina del presidente tienen derecho de picaporte muchas gentes, pero en el corazón del señor presidente, nada más Adán Augusto. Claro. Ese sí tiene, ese sí es un acceso diferente. Entra sin tocar. Claro. Entonces, todo el mundo lo ve como la extensión del poder presidencial. Okay. El hombre de la gran confianza. El hombre que viene a hacer política. Y yo me pregunto, ¿con qué? Claro. ¿Con qué va a hacer política Adán Augusto? Mira, la única vez que Adán Augusto ha hecho algo en su vida, le dijeron, cállate. ¿Qué fue qué? Que fue en noviembre del año pasado, cuando se inundó Tabasco. El señor tuvo un enfrentamiento fuerte con la Secretaría, contra Manuel Bartlett, la CFE, a quien le dijo que era un hipócrita y un irresponsable. Y ahí pararon el pleito. No lo pararon ahí. Lo pararon cuando el presidente de la República, a bordo de un helicóptero, dijo, la decisión de abrir las compuertas fue mía. O sea, porque el presidente es capaz de producir un terremoto sin negar que él fue el agente sísmico del terremoto. Además. Así. ¿Quién soltó a Ovidio? Yo lo solté. ¿Quién inundó a los chontales de ahí de Tabasco? Yo los inundé para no inundar Tabasco. Y hágale.
Nomás faltó decir, tenga para que aprenda y hágale como quiera. A ver, y en ese sentido, primero es muy interesante esto que dice Claudio, esto que dice Rafael, del nuevo rol, o como se lee, porque ya sabemos que en política lo que se percibe es tan importante como lo que es. Y si así se está percibiendo, pues vamos a ver cómo se da el juego. Pero hay otra pieza, el presidente le está saliendo bien a esto, llega al informe del tercer año con niveles altos de aprobación, con muchos problemas enfrentes, como el crecimiento de la pobreza, la permanencia de la violencia, la violación de derechos humanos sistemática en la frontera sur. Es decir, no es que el país sea este que nos contó el presidente, en donde ya logró el 98% de sus logros, pero a pesar de los problemas, el presidente sigue poniendo sus temas, y entre ellos, Claudio, el de la revocación de mandato. A ver, cuéntanos. Narrativas de una obsesión presidencial, queridos Rafael y Mario. Y aquí me gustaría, para ilustrar qué tanto le interesa al presidente de la República que suceda este proceso de revocación de mandato, me gustaría traer una voz autorizada, Mario, citar a una voz autorizada para entender por qué esta obsesión. Y es la propia voz del presidente en su libro A la mitad del camino, página 9, y me permito leer el arranque de la introducción. A ver. Dice: a finales de marzo próximo se celebrará la consulta ciudadana de revocación de mandato para preguntar a las y los mexicanos si quieren que yo continúe en la presidencia o renuncie. Así arranca la introducción de su libro. Que me encanta, Mario porque Rafael. se supone que es una iniciativa ciudadana que no sabemos si se va a dar, que es el 3% del padrón en 17 estados, sin recursos públicos, y el presidente ya lo da como que va a ocurrir. Pues ahí está, digamos, claramente cómo es un tema de mandato. Luego en la página 10 hay una oración que estoy seguro que les va a llamar la atención, que dice: es tan importante lo logrado en este periodo que hasta podría dejar la presidencia sin sentirme mal con mi conciencia. Entonces, para el presidente ya está hecha la obra. Para el presidente, en realidad, lo que sigue pues ya es terminar, quizá lo dice ahí mismo en la introducción, el Tren Maya y algunas obras que quizás si se fueran interrumpidas, pero esto ilustra con toda claridad, Mario Rafael, qué tan relevante es la revocación del mandato para el presidente. Va a suceder por encima de cualquier limitación legal, práctica o presupuestal, como ya ha sucedido antes, quizá no con revocación, pero sí con las consultas, las demás consultas Patito del aeropuerto, la de la cervecera en Baja California. Y ojo, porque yo diría que el cierre de esta obsesión presidencial es transformar la revocación o el proceso de revocación en un proceso de ratificación con miras a su base, a atender a la base de quienes apoyan las amplias capas de la población, de acuerdo con distintas encuestas, Encol, Parametría, Consulta Mitofsky, las de Alejandro Moreno, pues tasas de aprobación muy importantes, de alrededor del 60% en México, ¿no? Y orientados entonces, Mario Rafael, a las elecciones. Decías, Rafael, hace rato, cuando preparábamos el programa, decías que el presidente está en la movilización permanente. Yo te decía, es un poco como ir al gimnasio. Está en la movilización permanente porque es su escenario natural. Pero mira, la fecha fíjate cómo el presidente puede aprovechar cualquier ocasión para sus fines personales. Originalmente, esta pregunta iba a estar incluida en las boletas electorales del medio periodo, ¿no? Okay. Los opositores dijeron no, porque si está él en la boleta, jala votos para su partido. Eso de la revocación tiene que ser una cuestión aparte. Y se lo echaron aparte. Dijeron el mes de marzo. Yo no sé por qué el mes de marzo. Pudieron haber dicho el mes de mayo. O el mes de junio, no sé. Se les ocurrió marzo. Pero resulta que el presidente va a llegar con la popularidad que ya tiene en este momento, que es alrededor de un 60%, que puede subir, de acuerdo con la intensidad de la propaganda de todos los días, puede subir. Y es una propaganda tan eficaz que tapa 500,000 de muertos de la pandemia. COVID. No importa que se mueran más, al fin hay muchos, ¿no? Bueno, pero en febrero el presidente va a inaugurar las pistas del aeropuerto de Santa Lucía con todo y mamut. Bueno, y el 21 de marzo va a inaugurar el edificio terminal. Y a la semana siguiente. Y entonces los aviones
llevarán a la altura celestial su prestigio y su fama y su popularidad. Y desde allá arriba, desde el cielo, como Carmelo que está en el cielo, se asoma a verte triunfar, bueno, torear. Ajá. Entonces llega a la consulta de la revocación. Sí, Una sí. semana después de inaugurar el aeropuerto. ¿Cuándo la iba a perder? Pues nunca. No, además, ¿quién quiere que la pierda? Nadie quiere que se la vaya. pierda. Es la revocación más innecesaria y absurda, O sea, porque con los niveles de aprobación que tiene, nadie está pidiendo pero que lo se absurdo vaya. no es su grado de aprobación, Claudio, Mario, no. Lo absurdo es que la revocación vendría siendo la consecuencia de una inconformidad Claro, ciudadana. así es. Y si aquí no hay inconformidad ciudadana, porque la ciudadanía mexicana está hipnotizada. No, y porque el 40% Pues, que sí. no está de acuerdo tampoco está pidiendo la salida del Tampoco presidente. lo pide, porque entonces, a ver, ¿qué vamos a hacer? Se va el presidente y nos deja 3 años. ¿A quién? El Congreso ¿A qué? nombra a alguien a que termine un mandato. No. Tendría que entrar Monreal. Oh, quién No, sabe. ¿Quién no? porque está previsto que en una consulta entra el presidente del Senado. En lo que nombran, sí. Sí, entonces, en lo que nombran, no en lo que el Congreso decide. ¿Cuál Congreso? Este Congreso. Sí, claro. Pues, mejor que se quede, En ¿no? fin. Es más, quédense otros 40 años. Si lo que nos espera es... No des ideas, querido Rafael. no, Gracias. 40 años, no es nada. Mejor. Sí. Bueno, Bueno, gracias, en fin. Claudio. Muchas gracias, un placer estar aquí. Gracias, en la querido. Agenda. Muchas Rafael. gracias. Gracias. Y nosotros vamos a un corte y vamos a regresar. ¿Ha escuchado usted de la variante Mu? Pues aquí le contamos del COVID, le contamos de qué va regresando.